vamos a estar muy familiarizados, digamos, porque nos va a permitir obtener imágenes de las piezas dentarias con las que estamos trabajando, y lo cual nos va a permitir llegar a un diagnóstico y su posterior tratamiento. De ahí que es importante que sepan o conozcan, la idea es llegar con los conocimientos de los mismos y tener en cuenta qué normas y qué medidas hay que seguir para su uso, más que nada también en cuanto a su cuidado de las medidas preventivas, no solo para uno, sino también para los pacientes y personal con que estemos trabajando, porque exponerse a ellos tiene su riesgo, ¿no? Bueno, vamos a ver rayos X, son radiaciones electromagnéticas de un alto contenido energético, para lo cual vamos a empezar viendo qué son las ondas. Ondas, ven todos bien, ¿no, chicos? Bueno, la onda es una, como dice ahí, es una perturbación de alguna propiedad en un medio que va a permitir que se propague a través del espacio la energía. La energía del medio que va a estar perturbado puede ser un trozo de metal, vidrio, agua o aire, y también puede ser que se propague directamente en el vacío. O sea, vamos a ver que hay radiaciones que no necesitan de un medio, pueden propagarse directamente en el vacío. Hay parámetros que van a definir a las ondas. Esos parámetros van a ser, como ven acá, la longitud de onda, que lo que nos va a estar dando es la distancia que hay entre un pico o cresta y otro, en cuyo estado de movimiento es idéntico, ¿sí? Las crestas o picos son lo que vemos por encima de esta línea punteada, mientras que los valles son por debajo. Otro de los parámetros va a ser la amplitud, que lo que nos va a estar dando es el valor máximo que adquiere una variable en un fenómeno oscilatorio. Acá lo tienen ustedes marcado, o mismo en esta parte sería, ¿sí? La frecuencia va a ser el número de repeticiones que se dan en una unidad de tiempo, y esa frecuencia puede ser bajas frecuencias o altas frecuencias. Vean que cuando decimos bajas frecuencias hay muchas menos repeticiones que en las altas frecuencias, y por lo tanto, si comparamos con otro de los parámetros, vamos a ver que cuando hay menos frecuencias, o sea, baja frecuencia, la longitud de onda, ¿cómo va a ser con respecto a las de alta frecuencia? ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Van a ver que la longitud de onda que dijimos que era la medición entre crestas o picos va a ser mayor que en las de baja frecuencia. De ahí que acá tengamos muchas mayores repeticiones que en las de baja frecuencia, ¿sí? Por otro lado, tenemos otro de los parámetros, sería el periodo, que es el tiempo empleado por cada partícula en una oscilación completa. O sea, el tiempo empleado desde que empieza esa oscilación, pasa por la cresta, va descendiendo a llegar al valle, y empieza la siguiente oscilación antes de llegar a esta línea punteada. Ese es el tiempo empleado por cada partícula en cada oscilación. Eso vamos a decir, entonces ahí tienen una fórmula en la que nu, que es frecuencia, es la inversa de tau, que es el periodo. ¿Está bien? Sigamos. ¿Cómo se clasifican las ondas? Si hay alguna, yo a veces hablo rápido y por ahí se pierden algunas. Si hay algo que no entiendan, activan el micrófono y me interrumpen, no hay ningún problema. ¿Estamos de acuerdo? La clasificación de las ondas van a ser según el medio en que se propaguen o según la perturbación, la dirección de la perturbación. Según el medio en que se propaguen, tenemos ondas mecánicas, que son las que necesitan de un medio de propagación, como ser el sonido. En cambio, las ondas electromagnéticas no necesitan medio de propagación, ¿sí? Y según la dirección de la perturbación, la vamos a clasificar en longitudinales o transversales. Las longitudinales son aquellas ondas en las que el movimiento de las partículas que se producen por la perturbación siguen una dirección paralela a la dirección de propagación de la onda. Es decir, si la dirección de propagación de la onda va, por ejemplo, digamos de derecha a izquierda, cuando el movimiento que se genera por esa perturbación va a ser paralela a esa dirección, o sea, también va a ir de derecha a izquierda. En cambio, en las ondas transversales, las partículas se mueven perpendicularmente a la dirección de propagación. O sea que si en el ejemplo anterior que decíamos que la dirección de propagación era de derecha a izquierda, en las ondas transversales, al ser perpendicular, van a ir de arriba hacia abajo. ¿Sí? ¿Me siguen todos? Las radiaciones electromagnéticas van a ser una forma de propagación de energía a través del espacio sin necesidad de un medio material, como ya dijimos.
son ondas que abarcan un amplio espectro, abarcando distintos tipos de ondas, de rayos X, luz ultravioleta, microondas, pasan por la luz visible, rayos gamma, y vamos a ver que estos rayos X son radiaciones electromagnéticas de alta frecuencia, como le dice ahí, energías mayores a 1 kiloelectrovoltio, y van a ser transversales. De ahí que tenemos que tener esos cuidados en las radiaciones. Otra de las propiedades va a ser que no tienen masa, no tienen una carga eléctrica, viajan a la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo, y tienen diferentes energías que son mesurables, o sea, se las pueden medir. Y tenemos que tener en cuenta la frecuencia y longitud de onda, cómo se van relacionando. ¿Me siguen hasta acá, chicos? Sí. Sí. Está bien, bárbaro. Las ondas electromagnéticas consisten en la propagación de una doble vibración. Vamos a tener una onda eléctrica y una onda magnética, ¿sí? Estas dos vibraciones van en fase y están perpendicularmente, o sea, se propagan en una dirección perpendicular a la dirección de la propagación de la onda y viajan a la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo. Vamos a ver acá en esta fórmula que dice, la velocidad de la luz va a ser directamente proporcional a la longitud de onda, que es lambda, sobre tau, el período, o igual a la longitud de onda por la frecuencia. ¿Cómo podemos relacionar esto? Si yo digo longitud de onda por frecuencia y quiero ver cómo son, si son directamente proporcionales, inversamente. Si yo digo que aumenta la longitud de onda, ¿qué pasaría con la frecuencia? ¿Va a aumentar o va a disminuir? ¿Se acuerdan que era longitud de onda? A ver, ¿quién me dice que era longitud de onda? Era la distancia entre las crestas o valles. Muy bien. Si la distancia entre una cresta y otra es mayor, pues yo digo que la longitud de onda es mayor, ¿cómo va a ser la frecuencia? ¿Va a ser mayor o menor? ¿Vamos a tener mayor número de repeticiones o menor número de repeticiones? Es directamente proporcional. ¿Están todos de acuerdo? Al ser directamente proporcional, ¿qué me querés decir? ¿Que aumenta también? Claro. O sea, mayor longitud de onda, mayor frecuencia. Sí. Si volvemos al plano anterior... No, al revés. Una cosa. Claro, vamos a ir para atrás un minuto. Vean acá, chicos. Esta es la longitud de onda, la distancia entre crestas y crestas, ¿sí? La frecuencia es el número de repeticiones que se dan en unidad de tiempo. Vean acá que la distancia entre crestas y crestas es mayor que en esta otra. ¿Qué pasa con la frecuencia en cada una? En esta que es mayor, la frecuencia va a ser menor. Vean que hay menor número de repeticiones, ¿sí? En esta la distancia entre una cresta y otra es menor y tenemos mayor número de repeticiones. ¿Estamos de acuerdo? Claro, sí, sí. ¿Sí o no? Sí, entonces cuanto menor es la distancia, entonces más volvemos acá. más frecuencia. Cuanto mayor es la longitud de onda, que sería mayor la distancia entre una cresta y otra, la frecuencia va a ser menor, porque vamos a tener menor número de repeticiones en una unidad de tiempo. Aparte, recuerdan en las reglas matemáticas que cuando hay multiplicaciones son inversamente proporcionales. Si uno aumenta, el otro disminuye. ¿Está? En cambio, si vamos a esta, donde decimos que la velocidad de la luz es la longitud de onda sobre el período, vamos a establecer, si aumenta la longitud de onda, ¿qué pasa con el período? ¿Se acuerdan que el periodo que era? Va a disminuir, pero no sé. No recuerdo qué. El periodo era el tiempo que le llevaba a una partícula completar la oscilación. Desde que se empezaba la oscilación, a ver, volvamos. Entonces menos. Claro. O sea, no, menos no, mayor. Mayor. Vean ustedes una cosa. Acá, el periodo era el tiempo que completaba una oscilación. Si nosotros acá empieza la oscilación y baja hasta el valle, y antes de empezar la otra oscilación, ahí terminó el tiempo de oscilación completa, ¿sí? Si tenemos una mayor distancia, una mayor longitud de onda entre cresta y cresta, este periodo va a ser también mayor, el periodo. Que si fuera, fíjense acá donde hay alta frecuencia,
que la distancia entre cresta y cresta, la longitud de onda es menor. La oscilación del periodo, desde que empieza, pasa por la cresta y vuelve a empezar otra, es menor que en esta de acá. ¿Se dan cuenta ahí o no? Sí. Sí. Bueno, o sea, volviendo a la fórmula que estábamos, acá. Si acá, o sea, la longitud de onda aumenta, el periodo también aumenta. A mayor longitud de onda, mayor periodo. O sea, más tiempo le lleva a la partícula completar esa oscilación completa. ¿Está bien? Sí, la regla matemática, como acá dijimos que en multiplicación era inversamente proporcional, si aumentaba una, disminuía la otra, en división son directamente proporcionales. Si aumenta una, aumenta la otra. ¿Estamos de acuerdo? ¿Podemos seguir? ¿O quedó alguna duda? Sí. Sí. Bueno, acá tenemos que el fotón es igual que un paquete de energía. ¿Por qué? Porque tenemos que un fotón es un paquete de energía que es equivalente a una partícula de energía cinética, que sería igual a la constante de Planck, que es esta, que tiene este valor de 4,1356 por 16 a la menos 15 electrovoltios segundo, por la frecuencia. Vean que una radiación electromagnética de una frecuencia determinada no va a poder adquirir ni ceder la energía que transporta más que en forma discontinua, o sea, en cantidades discontinuas, no continuamente, ¿sí? Por eso decimos que un fotón es un paquete de energía equivalente a una partícula de energía cinética. Dijimos que las radiaciones abarcaban, o sea, el espectro es nada más menos que el ordenamiento de las radiaciones electromagnéticas. ¿En función de qué? En función de su frecuencia o de su longitud de onda. Entonces vean ustedes que acá tenemos ondas de radio, microondas, infrarrojo, después tenemos la luz visible y los rayos X que tenemos ultravioleta y rayos gamma. Acá tenemos siguiendo la frecuencia, vamos a ver que de izquierda a derecha, ¿qué pasa con la frecuencia? Va a ir de mayor a menor, o sea, de mayor tamaño a menor tamaño. Por lo tanto, acá tenemos menos frecuencias y acá tenemos una frecuencia más elevada, por eso están más juntitas, tenemos más repeticiones, ¿sí? En el siguiente espectro que tenemos, lo que les va a estar marcando a ustedes, que, bueno, los rayos X están en el orden de 10 a la 18, están dentro de las radiaciones ionizantes, porque son radiaciones ionizantes, y lo que les está mostrando acá abajo es cómo la energía aumenta, que va de izquierda a derecha. Menor energía, y a medida que aumenta la energía hacia la derecha, es que pasamos y llegamos a las radiaciones ionizantes, rayos ultravioleta, rayos gamma. ¿Sí? Los rayos gamma son también muy parecidos a los rayos X, pero no son idénticos, tienen características similares. Y la longitud de onda es inversa a la energía. Vean que la energía aumentaba de izquierda a derecha, mientras que la longitud de onda va al revés, va de derecha a izquierda, o sea, va disminuyendo, ¿sí? Lo que también aumenta de izquierda a derecha, como la energía, va a ser la longitud de onda, ¿sí? Vean ustedes acá a la izquierda, la longitud de onda es más amplia, ¿sí? Y va, o sea, perdón, la longitud de onda es más amplia, porque es la distancia, y acá va disminuyendo. Lo que aumenta es la frecuencia, ¿sí? De izquierda a derecha aumenta la energía y la frecuencia, que es el número de repeticiones que se dan por unidad de tiempo. Y la longitud de onda va disminuyendo de derecha a izquierda, ¿sí? Entonces tengan en cuenta, mayor energía, mayor frecuencia, menor longitud de onda. En este otro cuadro, no sé si llegan a ver bien, tenemos una serie de radiaciones y tenemos las mediciones de longitud de onda en centímetros, la frecuencia y la energía. Si, por ejemplo, nos pasamos en rayos X, ¿qué vamos a ver? Que la energía es mayor y la frecuencia también aumentó, ¿sí? Pero en cambio la longitud de onda es menor. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Está claro? Bien. Sí. Esto es como para, con los datos estos, ver lo que vimos en los cuadros anteriores, ¿sí? Que aumentaba o que disminuía en el caso de la longitud de onda. Las propiedades de los rayos X, y bueno, vemos que son invisibles y no se pueden detectar con ninguno de los sentidos,
Tampoco tienen carga, no tienen masa, viajan a velocidad de la luz. Esto es lo que vimos como las radiaciones electromagnéticas, pues, son radiaciones electromagnéticas. Viajan en línea recta y se pueden desviar o dispersar las mismas, ¿sí? ¿Qué otras cosas son características o propiedades de los rayos X? Van a poder atravesar líquidos, sólidos, gases, y de acuerdo a la composición de su estructura, vemos si esos rayos X penetran, pasan a través de ellos o son absorbidos. Por otro lado, tenemos que la materia puede absorber rayos X de acuerdo a su estructura atómica y la longitud de onda del rayo. Al interactuar los rayos X con la materia, van a penetrar y van a causar una ionización. La ionización es cuando convierte átomos en iones, ¿sí? Y pueden producir cambios biológicos en las células vivas. De ahí que tenemos que tenerlo en cuenta cuando trabajamos con ellos, ¿sí? Y tomar las medidas de protección. Y forman a causa de esa ionización se pueden formar imágenes en las películas fotográficas, como vamos a ir viendo ahora más adelante. ¿Ah? A ver. Bueno, la radiación X, o sea, los rayos X se van a originar en forma artificialmente dentro del tubo Coolidge, ¿sí? El tubo Coolidge, como ven acá, no es otra cosa que una ampolla de cristal, ¿sí? Que contiene dos elementos. Acá tenemos el cátodo, perdón, y el ánodo. Ahí se me mueve todo. Okay. El cátodo y el ánodo, el polo positivo y el polo negativo. ¿Sí? Acá tenemos un filamento y acá está constituido por tungsteno, y en esta parte del cátodo vamos a ver que en el frente hay una mancha focal que sería el antitungsteno, anticátodo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando llega la ionización de rayos a la misma, o sea, esto es simulando el equipo de rayos, cuando ustedes apretan el botón para que comience todo y poder tomar esa radiografía, la energía va a producir una elevación de temperatura. Al elevarse la temperatura, los elementos, los metales de acá adentro, van a elevar su temperatura, van a tener una mayor energía, y se va a producir calor, eso a través del efecto Joule, ¿sí? ¿Me siguen? Entonces, a medida de que se transforme en calor esa energía, por el efecto después Edison-Richardson, vamos a ver que se produce por el efecto Joule la incandescencia del conductor, y empiezan a liberarse por el efecto Edison-Richardson electrones al medio, electrones libres, ¿sí? Que se van a mantener alrededor del ánodo, ¿sí? Como una nube de electrones. Ahí estamos entre los electrones que permanecen adentro o permanecen en esa nube. Que después, por efecto Fourier, como está marcado acá, ¿qué pasa? Esos electrones van a marchar hacia el cátodo, ¿sí? Y al marchar hacia el cátodo, algunos van a chocar contra esa mancha focal que está al frente del mismo y va a seguir su curso, pero muchos otros se van a desviar, se van a dispersar. Y ahí tenemos la radiación X. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo vamos a expresar la energía? La energía es un electrovoltio. El electrovoltio va a ser la cantidad de energía que adquiere un electrón al ser acelerado, ¿cómo? Al ser acelerado por una diferencia de potencial de 1 voltio y va desde el cátodo al ánodo. Entonces, un electrovoltio no es otra cosa que la cantidad de energía que adquiere un electrón al ser acelerado por una diferencia de potencial de 1 voltio. ¿Está bien? Bien. ¿Cómo se originan los rayos X? Bueno, hay rayos X de frenamiento y rayos X característicos. Los rayos X de frenamiento... ¿Puede ser que no se vea la pantalla o es solo a mí? Los otros que No, se ve. Se ve bien. Vos sola, que me equivoco. Ahí me fijo entonces. Dale. Bueno, el origen de los rayos X dijimos que pueden ser de frenamiento o característicos, ¿sí? Los de frenamiento, que también se llaman generales o de Bernstein-Bloom, el alemán que estuvo estudiando, ven que el electrón incidente, o sea, tenemos todo el esquema que estuvimos viendo de lo que pasaba dentro del tubo Coolidge, ¿sí? Los electrones, la nube de electrones acá, y cuando los electrones eran acelerados hacia el cátodo, y ahí vemos cómo se salen los rayos X. Ahora, este electrón incidente
se desacelera al pasar cerca, por una región cercana al núcleo, pero sin chocar con ninguno de los electrones que están en las órbitas, ¿sí? Entonces, ¿qué produce al pasar cerca del núcleo y desacelerarse? Liberación de energía, o sea, de baja energía, ¿sí? Pocas veces, como dice ahí, este electrón, en lugar de pasar cercano al núcleo, incide directamente en el núcleo. Y ahí sí produce una radiación de alta energía. ¿Está bien? Estos son los rayos X de frenamiento o generales. Los característicos son aquellos que se originan cuando incide el fotón, ¿sí?, desalojando a un electrón cuyo sitio queda vacío y que va a ser ocupado por otro que viene de otro nivel, de más energía, a ocupar ese lugar desexcitado. Entonces, al pasar de un nivel de más energía a otro nivel de energía, ¿qué pasa? Hay una diferencia de energía que va a ser liberada. ¿Está bien? ¿Siguen? Bueno, sigamos. Sí, profe. Vamos a hablar ahora de las interacciones de los rayos con la materia. Esto está, les quiero aclarar que esto está como muy resumido, muy comprimido, porque imagínense que de esto es mucho más amplio, ¿sí? Esto es como un pantallazo que le damos en esta materia y después más adelante ustedes van a tener radiofísica sanitaria en la que se va a ver mucho más amplio todos estos temas, ¿sí? Ahora vemos la interacción de los rayos con la materia. Cuando interactúa con la materia, ¿cómo puede hacerlo? Tenemos que los mecanismos de interacción van a ser, hay excitación o ionización. Y a su vez, dentro de las ionizaciones, tenemos el efecto fotoeléctrico, el efecto Compton y la formación de pares, ¿sí? En excitación, ¿qué es lo que va a pasar? Excitación es cuando el electrón orbital, si el electrón orbital es este, absorbe un fotón y pasa a un nivel a un nivel energético superior, ¿sí? Para luego volver a interactuar con otro electrón y así sucesivamente. Entonces, cuando se vuelve a desestar, tenemos la liberación de energía, de baja energía, pero ahí se libera rayos X, ¿sí? En la ionización, que dijimos que podía ser efecto fotoeléctrico, Compton o formación de pares. El efecto fotoeléctrico, vamos a ver que el electrón incidente, o sea, el fotón incidente que va a actuar sobre un electrón orbital, ¿qué pasa? Al chocar contra ese electrón orbital, le va a ceder toda su energía y automáticamente ese electrón orbital es expulsado, se libera, ¿sí? Y el fotón X incidente desaparece a través de la colisión, o sea, cuando choca con el electrón orbital, el fotón que incidió desaparece. Y el electrón es automáticamente liberado del átomo y eso es lo que después produce ionización. Por supuesto, este efecto fotoeléctrico ocurre con mayor probabilidades en niveles energéticos bajos, con que la energía del fotón de rayo X va a ser más o menos de 0,5 megaelectrovoltios. Y en medios que tienen alto Z. ¿Recuerdan todo que es el Z? Cuando hay un mayor número de ¿qué? De protones, ¿se recuerda? Sí. Bueno, eso sería el efecto fotoeléctrico. Ahora vamos al efecto Compton, que similar, pero ¿qué pasa? El fotón que incide y actúa sobre ese electrón orbital, acá le cede energía, pero parte de su energía, no totalmente la energía. Entonces ese electrón orbital va a ser liberado, que eso es lo que puede producir la ionización, pero queda un remanente de energía que sale hacia otra dirección y con menor energía que el otro. Este efecto ocurre generalmente con mayor probabilidad en la energía del fotón de rayos X, pero que es de 0,5 a 3,5 megaelectrovoltios. Y en todos los medios, no como en el anterior que era en medios de alto Z. ¿Está bien? Y por último tenemos la formación de pares, ¿sí? Que es el fotón que incide, le cede toda su energía para que forme un par, o sea, un electrón y un positrón. Acá tenemos energías superiores a 1022 kiloelectrovoltios y también se dan medios de alto Z.
Ese positrón es más inestable y a su vez se puede actuar con otros átomos y producir otros 2 electrones de 0,5 megaelectrovoltios, como pasaba en los el efecto fotoeléctrico, y es una energía de aniquilación. ¿Estamos? Bueno, hablando de todo esto, de cómo se forman los rayos X y cómo van interactuando y que interactúa con la materia, vieron que producía efectos biológicos, dijimos, hay que ver qué medidas se pueden tomar, cómo los podemos atenuar, ¿no? Entonces acá tenemos los rayos X primarios y secundarios. Los primarios son los que van a actuar a través de la materia y los que salen después que atraviesa esa materia van a ser secundarios. Entonces vemos que el haz primario tiene una cierta intensidad de distribución de energía, interactúa con la materia, ya sea por fotón X con el efecto Compton o el efecto de excitación. Acá hay una atenuación y se forma, ¿qué cosa? La radiación secundaria. O sea que después de interactuar acá va a salir un haz primario atenuado, que es el que va a actuar sobre la placa radiográfica formando la imagen. ¿Estamos? Entonces vamos a hablar de la atenuación lineal. La atenuación lineal, vamos a ver que tenemos la fuente de radiación con una energía incidente que va a actuar sobre un material que puede tener distinto espesor, ¿sí? Y el que va a actuar como para atenuar, en parte, como veíamos en la placa anterior, a través de los efectos fotoeléctricos con formación de pares, y entonces va a salir el haz secundario, que va a actuar sobre el individuo, la placa, sobre los materiales. ¿Está bien? Entonces, consulta, perdón. Sí, sí. ¿El haz primario atenuado sería el secundario, que es el blando dañino? ¿O es otra cosa? No, para. Acá tenés, el haz primario es el que sale del tubo Coolidge, ¿sí? Sí. Vos acá tenés la placa radiográfica. Después que atraviesa este material, digamos, acá dentro, de acuerdo al espesor que uno le interponga, ¿sí? Y el material con que esté trabajando, ¿sí? Porque depende de qué material. Hay material que los atraviesa directamente y sale tal cual, ¿sí? En cambio, hay otros materiales que te atenúan, como ser si vos interpones un espesor de plomo, concreto, que son los que más te va a atenuar, ¿sí? Entonces, eso no solo lo atraviesa, sino los detiene en parte, ¿entendés? Por eso es la protección que se forma, porque vos tenés la placa radiográfica y el individuo ahí, ¿está bien? Sí. Entonces, acá, el que sale después de cruzar esta parte es el secundario, la radiación secundaria, que es el haz primario atenuado. Claro, esa era mi pregunta. Esa era la pregunta, está bien. Yo te entendía, está bien. O sea, sí, después que se formó la radiación secundaria, tenés un haz primario atenuado, que es el que va a actuar sobre la placa sobre el individuo, ¿entendés? Por eso. Hay otras medidas, aparte de interponer material, para que te llegue menor radiación, ¿sí? Para protegerte. Entonces acá tenés lo de la atenuación lineal que estamos viendo, que era ese espesor que se interpone de determinado material, ahí adentro se produce efecto fotoeléctrico con conformación de pares, que es el que atenúa, ¿sí? A la primaria. Y es el que va a actuar sobre la placa radiográfica o sobre la persona. Tenés que es igual, acá tenés la fórmula, que es la intensidad primaria original, es igual a, esa sería la final, la atenuada que está acá, que es igual a la original por la base de logaritmos naturales a la menos mu por x. Este coeficiente es un coeficiente de atenuación lineal, como te marca acá, y el espesor del material. Ese coeficiente va a depender de la energía de la radiación y del zeta del medio que atraviesa, o sea, del número de protones de ese medio que está atravesando. ¿Sí? Entonces, vamos, ahí se habla del semiespesor. El semiespesor no es otra cosa que el espesor que uno necesita interponer de material absorbente para que se reduzca esa incidencia, esa radiación original incidente a la mitad. Quiere decir, si yo tengo un semiespesor de 1, como te marca acá en el diagrama, ¿sí? Esta intensidad original de 1 se ve reducida a 0,50, o sea, se reduce a la mitad. Si yo aumento otro, pongo un semiespesor de 2, esta original va a estar reducida a la cuarta parte y esta de 0,50 a la mitad. ¿Sí? ¿Está claro esto?
sea, es el espesor que ustedes tienen de material absorbente que reduce esa intensidad de la radiación incidente a la mitad. O sea, cuanto más la vamos reduciendo, sigue reduciendo a la mitad. Si la comparamos con inicial, va a estar a la cuarta parte, y así sucesivamente. Vean que de la fórmula anterior, o sea, se va despejando y llegamos al semiespesor, que es el logaritmo natural de 2, sobre el coeficiente de absorción lineal. ¿Está bien? Esas son cosas a tener en cuenta, que cuando tomamos las medidas también de protección, cuando ustedes tengan el consultorio, armen el consultorio y si tienen un equipo de rayos, bueno, van a tener que evitar esos efectos de radiaciones secundarias, de rayos X, para no afectar a ningún vecino ni a ustedes mismos dentro del consultorio. Entonces, ¿qué medida? Aparte de delantal plomado, las paredes del consultorio, bueno, o forrarlas con alguna placa de plomo, o capaz, de acuerdo al espacio, eso depende del espacio físico que tengan, y también económico, ahí tienen que jugar, y el concreto, las paredes concretas son más gruesas y también atenúa, pero depende del espacio que usted tenga, si conviene usar paredes más gruesas, o sea, hacer paredes más gruesas, concreto más grueso, que les va a achicar el espacio, o las placas de plomo, ¿está bien? Para ir atenuando eso. Otra forma de disminuir la radiación sería tomando distancia. ¿Qué quiere decir? Si nosotros nos alejamos de la fuente de radiación, ¿qué va a pasar? ¿Nos va a llegar más o menos radiación? A medida que nos alejamos, nos va a llegar menos radiación. La cantidad de radiación que llega acá, a esta distancia 1, verán ustedes que es mayor, vean todas estas flechitas, las que inciden sobre esa placa, va a ser mayor que las que inciden en la placa acá, cuando nos alejamos. ¿Está bien? Entonces, a medida que tomemos mayor distancia, menos radiación nos va a llegar. ¿Sí? Entonces, tienen que la relación va a ser inversamente proporcional, como lo dice ahí. La intensidad 1 es a la intensidad 2, como la distancia 2 es a la 1 elevado al cuadrado. O sea, son inversamente proporcionales. Aumenta una, disminuye la otra. ¿Estamos de acuerdo acá? ¿Hola? ¿Alguna duda Sí, hasta acá? Listo. No. Sí, profe, no, todavía ninguna duda. Está bien, ya falta poquito porque es muy corta esta clase, así que no se me cansen, después les queda la otra parte. Entonces tenemos que la radiodosimetría lo que va a hacer es cuantificar la radiación absorbida, o sea, medir cuánta radiación se absorbió. Ustedes habrán visto, si van a algún lado, estén con rayos, el personal generalmente está con anillos o con algunos cuadraditos como distintivos en la casaca, que lo que está haciendo es medir la radiación absorbida y cada tiempo se envía y se mide a ver qué radiación absorbió ese personal. ¿Está bien? Entonces, pues, las radiaciones ionizantes, como le dice ahí, además de interactuar con los blindajes y los equipos de detección, interactúan con los pacientes, el público y el personal que esté trabajando. Entonces, principalmente, o sea, hay que proteger a todos, pero imagínense que el personal que está trabajando es el que está a diario expuesto a radiaciones. Un paciente, si ustedes tienen que tomar una placa, es como en el consultorio odontológico, si viene una mamá con un nene muy chiquito, de determinada edad, ¿no? Pero que capaz no se mantiene bien la placa, es más conveniente que se la sostenga la mamá y no ustedes poner el dedo para sostener la placa, porque para la mamá va a ser una vez, para ustedes con los distintos pacientes van a estar exponiendo ese dedo varias veces si lo sostienen. Entonces, hay que tener en cuenta, la radiodosimetría cuantifica la radiación, ¿sí? Y entonces, la exposición no es otra cosa que va a expresar la cantidad de una radiación de ionizar el aire, va a estar midiendo la cantidad de carga sobre la cantidad de masa, de ahí, como ustedes ven, que un Röntgen va a ser igual a 86,7 ergiogramos de aire. Ahora, para radiaciones, como dice abajo, de 0,1 a 2,5 megaelectrovoltios, la ionización en agua va a ser mayor, va a ser 1,11 veces mayor que la producida en el aire, por lo que un Röntgen va a ser aproximadamente 96 ergiogramos por tejido, que es aproximadamente un rad. Entonces, vean ustedes lo importante que acá dice que la ionización en agua es mucho mayor que en aire.
el cuerpo humano, la persona, ¿por qué estamos formados mayormente? ¿Qué hay en nuestro cuerpo mayormente? Agua. Agua. Por lo tanto, va a ser mayor la ionización en la persona o en el cuerpo humano que la que se sufre en el aire normalmente, ¿sí? De acuerdo, por eso todas estas medidas, o sea que hay que tener, cuando trabajemos con los rayos X, hay que tener mucho cuidado. Bueno, acá tenemos, ya falta poquito, chicas, ya creo que esta es la última placa. La energía absorbida va a ser la que se ha invertido en producir esas ionizaciones. De ahí que tienen que la dosis de energía masa va a ser un rad, que es 100 ergiogramos, o lo que es igual al gradio, un joule kilogramo, 100 rad. Y la dosis equivalente en cuerpo entero, ven que un ren es igual a un rad, y un sievert a 100 red, ¿sí? Tengan en cuenta que la dosis anual, digamos, para el profesional es de 20 milisievert, ¿sí? No hay que superar ese dato. Para el público sería 1 milisievert, pero para el profesional es de 20 milisievert. Bueno, no sé si quedó alguna duda, algo que no hayan entendido y quieren que les vuelva a repetir o les aclare algo, porque acá ya... A ver. Acá estoy. Hola. Sí, esta es la última placa. Bueno. No sé si quedaron dudas. El riesgo-beneficio justificación, ¿no? De que el beneficio sea mayor que la complicación o la consecuencia, el daño que puede ocasionar, que esté justificada la toma de esa placa. Y tomar las medidas, los recaudos necesarios para protegernos, no solo a nosotros, sino también al personal que trabaje con nosotros y al paciente. Exacto, sí, exactamente. Así que, bueno, espero que me hayan entendido todo y cualquier cosa no hay problema. ¿Sí? Me preguntan. Profe, disculpa, eso de los 20 sievert que alcanza, lo máximo que debe alcanzar el profesional de salud, ¿cómo uno máximo sabe? que puede recibir por año el profesional de salud. Por eso, Por año. es lo que yo dije en un momento, que si ustedes van a algún lado van a ver que tienen como una plaquita en la casaca o un anillo, que está formada por distintas capas, entre ellas plomo y otros materiales, que ya se verá más adelante, que va absorbiendo la radiación que, en este caso profesional, está expuesto. Entonces, cada tanto se manda a, digamos, como a analizar eso, y se mide la cantidad de radiación absorbida por ese profesional. Esa radiación absorbida por el profesional en el año no puede pasar de los 20 milisievert. Si cuando mide supera, digamos, la cantidad de radiación que se puede, es como que le dan un descanso al profesional, digamos, como para bajar ese nivel de radiación, ¿sí? Y después vuelve. ¿Ah? Ya entendí. Gracias, profe. No, de nada. ¿Alguna otra duda? No, profe, por ahora no. Bueno, entonces te dejo a vos. Sí, bueno, muchísimas gracias. Ahora sí, en un rato más. No, listo. Bueno, Hasta luego. Un gusto. Chao, hasta luego. Un gusto. Bueno, chicos, ahora se va a conectar la jefa de la comisión, la odontóloga Julia Ramírez. No sé si la conocen. Bueno, ahí justo entró, así que bueno, ella les va a dar las directivas sobre la comisión. Ahí está, Julia. Hola, ¿qué